hay que darle varias vueltas, ¿cachai? Como al momento que estamos viviendo como sociedad, que es un momento importante. Y no solamente nosotros, sino que el mundo está pasando en un momento bien caótico. Y uno puede tener teorías y conspiraciones, lo que sea, pero en lo concreto es que hay que volver a conectar con las cosas reales. ¿Y qué es lo real? Digamos, pucha, es tan abstracto como y tan simple como hablar con alguien en la micro. Es una banda de características inusuales, porque en su formación actual son 7 integrantes, porque salen de las formas tradicionales de sonar y componer, porque a 2 años de su debut están asimilando el ser nombrados una de las mayores revelaciones de la escena en Chile, y porque como jóvenes músicos han sido capaces de elaborar conceptos profundos y complejos en una propuesta que artísticamente ha estado a la misma altura. Compañero de banda de Luis, María, Franco, Javiera, Nahuel y Carlos, hoy nos acompaña su principal compositor, Matías Ávila. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, ¿y tú? Bien también, qué bueno tenerte acá. Leí por ahí que había un género musical con el que se autodenominaban, que era nerd rock. ¿Sienten aún simpatía por esa etiqueta? Yo creo que cada vez está más en desuso, en verdad. Resuena mucho más con el primer disco. Tiene que ver y hace guiño más bien con formas, más que con una cosa estilística o sonora. Em, y creo que hoy por hoy lo traduciría como más bien a la música que hacemos como música chilena. Y hablaría de lo que hacemos finalmente desde ahí. Y lo defendería desde ahí. Sin embargo, cuando éramos más chicos, creíamos que en verdad éramos todos como pernos, en realidad como tratando de jugar a ser gente medianamente cool. Y nos dimos cuenta que lo que hacemos es todo lo contrario a eso. Y hoy por hoy estamos mucho más tranquilos con la posición en la que estamos y hicimos las paces también con defender nuestra propuesta desde una camiseta más sincera. Está bueno lo de definirse como música chilena a secas, porque como son 7 y tienen tantas influencias también, debe ser muy difícil llegar a una etiqueta más tradicional que se use, que sea como parte de lo que escribe la crítica. Es mucho más fácil, pero también creo que es muy complejo definir qué es, de partida que es definir qué es Chile y definir qué es la música chilena o qué es la cultura chilena es mucho más difícil aún. Eso es precisamente lo que lo hace divertido. Yo no sé si Candelabro es una banda específicamente divertida, pero sí creo que también es una banda difícil de describir. Entonces me hace sentido levantar, digamos, como ese nombre sobre nosotros. ¿Cómo fuiste entrando a la música? ¿Qué pasó en tu infancia, tu adolescencia, a lo mejor que te fue acercando a la idea de hacer canciones? Bueno, el primer concierto y el primer artista en el que yo de verdad me emocioné por ir a ver fue Jorge González en el Movistar Arena. Fue el primer concierto que hizo luego de su accidente cerebrovascular. ¿Tu edad, te acuerdas? Debería haber tenido como 13, Ya. 13 o 12 años, una cosa así. El primer grupo yo creo que me marcó para toda la vida y digamos, son Los Prisioneros, como el concierto en el Estadio Nacional. No pude ir, pero recuerdo haberlo visto en la tele. Recuerdo haber tenido, mi tata me regaló el CD. Creo que como de ahí en adelante todo ha sido como tratar de replicar un poco desde lo que hago o desde las canciones que hacemos con los chiquillos, esa fuerza que me hizo sentir y que me hicieron sentir tantas canciones y digamos todo lo que ha hecho Jorge González alrededor de su vida. Yo no vengo de una familia de artistas en realidad, mis dos papás no tienen nada que ver con el arte y ambos me criaron a fuerza de grandes éxitos traducidos al español. Pimpinela, Sandro, Eduardo Gatti, Salo Reyes, Duran Duran, New Order, La Noche, Américo, Chico Trujillo. Esa conexión de estar constantemente como escuchando música, mi papá ponía la música muy fuerte cuando éramos chicos, era algo de lo que uno no se podía escapar. Y afortunadamente apareció en mí ese gusto. Mi padre me regaló mi primera guitarra cuando pasé a quinto básico. Hasta octavo básico nunca la toqué bien y en octavo básico me digné como a esforzarme como de forma bien autodidacta hacia el instrumento. Empecé a hacer mis propias canciones porque me di cuenta que en realidad como intérprete no era muy bueno, haciendo covers tampoco era muy bueno, pero haciendo canciones más que ser bueno no,
me di cuenta de que me gustaba. Empecé a componer mucho durante la pandemia y de tanto ejercicio las canciones fueron volviéndose más largas, más entretenidas algunas, más complejas en algunos casos. Y obviamente conocer a los chiquillos también fue potenciar, digamos, todo ese arsenal de ideas que yo ya andaba trayendo por mi cabeza y culmina hoy por hoy en el proyecto de mi vida, yo creo que es Candelabro. Comenzaste a hacer canciones en pandemia entonces. Sí, Eso está muy cerca del debut de Candelabro. O sea, ¿esas canciones fueron parte del primer disco? ¿O algunas? exactamente, sí. Ajá. Recuerdo haber compuesto Refugio uno, que es la canción con la que abre el primer disco, el primer año de pandemia. La maqueteaba con el celular, digamos, y pasaba del celular los archivos al compu, que en ese minuto ocupaba el típico PC Acer blanco de la Junaep. Aguante. Gran medida, gran política pública, señora Michelle Bachelet. Muchas gracias. Y esa era mi vida. Bueno, cursé cuarto medio en pandemia y también el primer año de mi vida universitaria en pedagogía en música en el PEDA. Fue mi acercamiento. Yo siempre he dicho que soy un intruso en la música porque soy profesor de música. ¿Entiendes? No soy como un licenciado en artes ni mucho menos. Como que me gusta la música precisamente por lo que ocasiona en las personas, más allá del área académica. Y quien, digamos, abrió esa compuerta para mí como mi primer roce con el mundo, como la escena, digamos, fue a través de un taller de letras en Matucana 100 con el Diego Lorenzini. Tú mandabas ahí tu maqueta y se supone que al otro lado de la pantalla, don Diego, amigo mío ahora, orgullosamente, escuchaba las canciones y decía, ya, este proyecto sí, este proyecto no. La canción quedó seleccionada, estuvimos trabajando ahí. Diego le mostró mi música a un muy buen amigo mío, el J. Ampuero, JC, y él le muestra mi música a Simón Campuzano de los Niños del Cerro, y Simón me invita a telonearlo en la explanada de Matucana 100. Fue mi primer encuentro con gente que yo admiraba profundamente y que sigo admirando, obviamente desde otros lados y desde otras perspectivas ahora. ¿Conocemos esa canción, perdón? La canción se llama Reloj, parte de uno de mis discos solistas que son un desorden. Ese disco se llama El destino de las hormigas. Y tuve la oportunidad de tocar con Diego esa canción hace menos de un año por allá por el barrio Yungay para una serie de conciertos que se llama Tiny Show. Creo que es como una suerte de canción milagrosa de alguna forma. Recuerdo que fue la primera canción que hice que le gustó a mis papás. Entonces, para mí es una canción muy especial y muy significativa. ¿Por qué creéis que le gustó a tus papás? Era oreja, me decían. Ese concepto se ocupa mucho en la casa. Leí la biografía de Jeff Tweedy, de Wilco. Ajá, excelente. Claro, y le había pasado lo mismo con Hummingbird. Que el papá le te encantaba esa canción porque era muy, muy oreja y le dijo, ¿por qué no haces todas tus canciones como Hummingbird? Que se parezcan todas. Te va a ir excelente. Sí, pero en algún momento el chiste se acaba. Ese es el tema. Sí. Oye, ¿y cómo se fue armando Candelabro? Y me intriga el número de integrantes, porque claro, cuando cachai que vais necesitando más músicos o que va a ser entretenido tener más músicos, no siempre entran como a la formación estable y a presentarlos como tales. Partís con 2 compañeros o compañeras y crees a 4 y cuando vas a meter más los dejáis como músicos de show. Pero en el caso de ustedes no, es como vamos todos, somos 7. No partieron 7 al comienzo. Exacto. Cuéntame un poco de eso, cómo se fue formando la banda y por qué esa decisión de ser hartos. Bueno, Candelabro como tal, el nombre Candelabro empieza en el 2023, en una tocata en el Manduca. Y en ese minuto ya éramos 6. María se integra tiempo después para la primera tocata del 2024, me parece. Antes de ser Candelabro como tal, con Franco venimos tocando desde el 2017. Pronto vamos a cumplir 10 años de amistad, idealmente. Franco y yo no estudiamos en el mismo colegio, nos conocimos por azares de la vida, en una sala de ensayo, en un intento de banda que no iba a funcionar, pero él me escuchó tocar, yo lo escuché tocar y fue como, yo quiero estar ahí, tú quieres estar acá y estemos juntos. Intentémoslo. Y Franco dice, mira, yo conocí a esta persona, Carlos Muñoz, integrante de Candelabro actual, de la formación histórica, y ellos estudiaban en el mismo colegio que era el Artístico Sol de Illimani, en la Florida. Y
Y cuando escuchamos a tocar a Carlos fue lo mismo, también fue como, wow. Nos quedamos mucho tiempo tocando juntos, luego cae la pandemia, yo me conozco con Javi, empezamos a tener una relación que duró 2 años y yo sentí honestamente que quería tocar con ella. Me gustaba cómo cantaba, me gustaba su visión del arte, me gustaba, aparte del apoyo, como poder reposar en alguien con quien en ese momento estábamos juntos, pero alguien a quien sigo queriendo de la misma forma a día de hoy, como que el cariño solamente se ha ido transformando y matizando en otras, digamos, desde otras veredas, pero Javi se integra a la banda y en ese minuto éramos los 4. Por primera vez éramos 4. Y después conocimos a Luis, que es el guitarrista líder de la banda. Luis vive en Rancagua. Había llegado recién a Santiago a estudiar letras en la Católica. Y posteriormente decidimos que hacía falta un sintetizador y un instrumento melódico. Franco nos presenta a Nahuel. Yo ya había trabajado con él vía internet en una canción también de ese disco solista que te mencionaba. Esa canción se llama No se detendrá. Trabajamos de forma telemática. Nahuel es de Calama. Y Nahuel estudiaba en el mismo departamento, el DEMUS, el departamento de música del pedagógico, pero él estudiaba licenciatura en música. Yo estudiaba pedagogía. Entonces habíamos cruzado miradas, pero nunca habíamos compartido sala de clase ni nada. Hasta que nos topamos en la sala de ensayo con los chiquillos de Candelabro en ese minuto. Y también fue un sí instantáneo. Nahuel, como es de Calama, el 2024 hubieron presentaciones en las que no podía estar porque era imposible costear su viaje y aparte ninguno de nosotros, estábamos todos estudiando, entonces ninguno de nosotros trabajaba en ese minuto. Y obviamente él estaba reposando de su año académico con su familia. Yo me atreví a hablarle a María, compañera mía de mi generación de pedagogía en música, también del PEDA, y consultarle si estaría dispuesta como a tocar con nosotros, a ensayar, a ver qué pasa y también. Y ese match, digamos, o conexión, para traducirlo a nuestro hermoso lenguaje, esa conexión no siempre tiene que ver necesariamente con lo musical. Obviamente los chiquillos son tremendos intérpretes y son tremendos músicos, pero tiene que ver con afinidades, con sensibilidades, con la personalidad y la disposición que tenemos todos de tratar de conectar los unos con los otros, tratar de hacer conectar nuestras influencias y por sobre todo de escucharnos en la sala de ensayo. Entonces, creo que esas cualidades, por sobre todo como humanas, sobresaltan y es lo que termina de sellar que la banda sea de 7 personas y no de 4 con músicos invitados. Porque al final del día, como toda familia, digamos, tenemos nuestras diferencias y tenemos nuestros problemas, pero siempre es mucho más entretenido ir de 7 que ir de 3. Esa es la verdad. Y siento que cada uno tiene su momento y es algo que vamos a seguir puliendo y vamos a seguir perfeccionando a lo largo de todos los otros discos que ojalá podamos hacer. Como que sigan cantando todos, como yo estoy componiendo canciones para todos. Porque a todos los admiro como músicos y aparte creo que es mucho más entretenido para la gente y es mucho más entretenido para mí. Para mí es súper fome estar al frente cantando todo el rato, la verdad. Como me gusta mucho distribuir esa fuerza y energía en mis amigos de la vida y aparte en los tremendos músicos que son. Qué bonito que compongas canciones para todos, como que te acerca incluso más hacia un arreglista o un compositor de música docta, quizás que está pensando como en muchos intérpretes. No la había visto así. Claro, y no es la canción solista, pues. Claro, sí, fue algo que empecé a hacer en este segundo disco, en el Deseo, Carne y Voluntad, y que creo que me gustó mucho y creo que la gente lo valora también, como esos momentos de refresco finalmente, como de ver a otra persona de la banda cantando. Siento que como momento es muy lindo y siento que obviamente todos vamos a un concierto a vivir cosas especiales, entonces crear momentos especiales es para lo que estamos. Bueno, el 2023 lanzan Ahora Nunca, el disco debut. Y a propósito de esto mismo, me provoca curiosidad saber cómo fue el proceso para tener un resultado en el que uno detecta muchas influencias, pero no es una ensalada como revuelta, ¿cachai? Es como un plato que tiene muchos ingredientes, pero está ordenadito y está bien presentable. ¿Cómo lo lograron? Siendo tantos y me imagino como entrando muchas ideas, muchas propuestas, pero igual lograron aunarlo. Siento que es un disco que si ahora lo tuviéramos que hacer, lo haríamos de una forma completamente distinta.
pero es un disco que habla muy bien del momento que estábamos pasando como grupo. Lo grafica perfecto, como siento que eran canciones que yo tenía durmiendo hace mucho rato bajo el colchón, así como esperando que salieran. Em, y por eso también hay canciones que son directamente voz, instrumento, pared abajo, pucha que acostado. Son canciones donde participo prácticamente yo nomás. Por eso yo tengo mi distancia un poco con ese disco. Me gusta, lo encuentro un buen Ujú. disco, pero creo que el primer disco de Candelabro sin duda es el segundo. Ya. Principalmente porque, como tú dices, igual en el primer disco hay una cosa o un grito de adolescencia muy fuerte y la adolescencia es un proceso muy personal. A la vez, lo personal obviamente puede llegar a ser colectivo porque es una experiencia compartida. La canción de la cual estoy orgulloso de cómo quedó y cómo suena y lo que produjo en la gente es Piano a Piano. Es la primera canción larga que nos atrevimos a hacer. Es una canción muy importante para nosotros, para mí personalmente. Entonces, siento que el desafío de hacer una canción larga, de que tenga un solo de piano, ir a grabar ese piano, por ejemplo, a la Universidad de Chile, a la Facultad de Artes que nunca habíamos ido, fue sin duda como ir probando un poco de qué es lo que puede ocasionar la música, como ir abriéndonos a personas nuevas, conociendo nuevos lugares, y eso sin duda fue lo que nos devolvió el disco también a nosotros, como el poder presentarnos en lugares más grandes, que la gente de pronto como enganchara con la onda del proyecto, salir del país por primera vez para muchos de la banda, ir a conocer Argentina, México. Entonces fue un disco que nos trajo mucha alegría y que fue difícil de armar. Onda, yo tuve que vender mi guitarra en ese minuto para financiar parte del proceso de grabación. Tuvimos que hacer varias fechas profundas también como para alcanzar a dar el ancho de lo que significa hacer un disco, que no es barato. Y ese disco nos salió barato también porque grabamos en un estudio piola, produjimos, digamos, hartas cosas desde nuestras casas. Y por lo mismo también yo creo que le tenemos mucho cariño y creo que parte de las personas que nos escuchan también le tienen harto cariño a ese disco por lo que significa. ¿Cuál es la clave por la que tú crees que conectaron con ese disco? Porque quizás no es tan progresivo como el segundo, Totalmente. pero igual era fuera de lo convencional. Pues, o sea, uno lo escucha y es como algo nuevo, lo que es positivo, Ujú. pero también tenía una forma de composición que igual, si se quiere, es un poco densa, Ujú. pero conectaron igual. ¿Cuál crees que fue la clave para que eso sucediera? Como que apareciera una audiencia que se terminó fidelizando. Yo creo que la parada de nosotros como banda y personalmente también mi parada como compositor siempre ha sido la de nunca subestimar a la gente y al público. Como que siento que hoy por hoy hay hartas banderas como de fascinación con hacer canciones, que las canciones no duren más de 3 minutos, sacar los singles, que la sesión de fotos, que los artículos de prensa, que el hito, que la sala llena, que no sea compleja porque si no la gente no la entiende. Mentira. Si a la gente le gusta la música con lo que dure 10 o 5 minutos o 3 minutos. Y uno puede hacer canciones de 10 minutos y 3 minutos al mismo tiempo. No se tiene que ser solamente un proyecto, digamos. Y creo que en ese sentido la gente entendió el mensaje, como que vio que nosotros estábamos haciendo lo que queríamos hacer. Y también vio que somos una banda de 7 personas comunes y corrientes que no vienen de una aristocracia cultural, que no son todas de Ñuñoa, que no estudiaron todas en el mismo colegio y que muchos de nosotros somos primera generación universitaria. Entonces, siento que en lo artístico, en lo simbólico, en lo material, en una cosa como hasta política, resuena con, digamos, con la juventud. Y uno puede ver eso, digamos, en la fecha del que hacemos, como llega gente de todos lados. Obviamente llega gente de Las Condes, Vitacura y todo bien con eso. Pero también llega gente de Puente Alto, digamos, llega gente de San Bernardo, llega gente de Peñalolén, llega gente de Maipú y todo bien con eso también. Y a veces llega gente de regiones. Y nos ha pasado que a veces que llega gente de otros países que justamente anda por Chile y que dice vamos a ir a ver a esta banda. Y siento que todo parte por ahí, como de no subestimar a nadie, como el entender que nuestra propuesta es accesible, que no es un bicho raro. Y si lo fuera, ¿a quién no le gusta ver un bicho raro de pronto? ¿Y ustedes se lo esperaban? Porque igual, claro, escuchando el disco se nota que hay mucha pega, caleta de pega. A pesar de que hayan ocupado recursos quizás medio artesanales. Mm. Entonces uno cuando hace algo bien y le pone harto pino, siente igual que algo bueno puede llegar a pasar. Ujú. Pero no exime tampoco la incertidumbre. Claro, totalmente.
Sí, lo mismo que decís tú. Yo creo que en un momento como yo estaba muy dudoso de, de la inversión más que nada, como que nunca habíamos invertido tanta plata en algo que no fuera Mm. real, material, digamos. Ninguno de nosotros había vivido de primera mano lo que era publicar un disco y qué pasa después, qué hay después de eso. Em, pero de alguna u otra forma confiábamos también en que las canciones eran buenas y funcionaban y a nosotros nos gustaba. Entonces como que tratábamos de mantenernos fieles a eso, como a ese instinto o a esa, digamos, intuición de decir, esto es bueno, a nosotros nos gusta, de más que a alguien más le pueden gustar. Entonces fue un tiempo de mucha incertidumbre y mucha inseguridad, sobre todo el mes previo a publicar el disco, el 11 de noviembre del 2023 me parece que sale La Hora Nunca, y que se asemeja también al periodo previo a publicar este disco también, como no es algo que hayamos dejado de sentir, yo creo que cuando uno empieza a sentirse seguro en el arte es porque perdiste. Siento que es bueno mantener la inseguridad viva porque te lleva a lugares creativos bastante curiosos y bastante útiles también. Bueno, después viene Deseo, carne y voluntad. Y hay un elemento, un imaginario, no sé cómo llamarlo, tú lo vas a definir mejor, pero que es el cristianismo. Ujú. Y para darle un poco de contexto a la gente que va a ver este episodio, tú eres una persona creyente. Me gustaría saber cómo está presente el cristianismo en ese disco. Yo creo que se presenta en el disco de la misma forma en la que se ha presentado en mi vida, digamos, todos estos años, con duda, con rabia, con resignación, con aceptación, con confrontación y con resignificar constantemente anécdotas, momentos, palabras, frases. La experiencia latinoamericana con el catolicismo Mm. es una cosa que está a la vista. La experiencia que tiene Chile con el catolicismo es una cosa que tú la puedes entender desde muchos lados. La podías entender desde Caradima, la podías entender desde Raúl Silva Enríquez, desde el Padre Hurtado, desde los curas franceses que estaban en Lo Hermida, en Peñalolén, durante el periodo de dictadura, desde la Vicaría de la Solidaridad, desde Gabriela Mistral y los franciscanos. Y por ende creo que es un área de conflicto constante, no solamente para el mundo o Latinoamérica, sino que para Chile concretamente, lo es. Y el hoy por hoy que estemos hablando de, digamos, como del desarraigo en el territorio que tiene la Iglesia Católica y la tremenda fuerza y el tremendo empuje y la tremenda garra que tiene el mundo evangélico, sobre todo en los sectores más populares, te habla un poco del cambio de paradigma o que al otro lado de la cordillera estemos teniendo, digamos, como la influencia de los israelitas sobre Milei también, como que te entrega un poco pistas y atisbos de cómo se está moviendo, digamos, el contexto geopolítico y cultural, digamos, porque el mundo occidental suda cristianismo. Tú seas creyente o no, digamos, la culpa se manifiesta de muchas formas. Mm. O el tratar de buscar culpables para determinar A, B, C o cualquier acontecimiento histórico aparece. Está en nosotros, en nuestro ADN como decodificado de hablar en paradigmas que son propios del catolicismo. Como te digo, yo creo que lo más importante y lo que es más evidente es el sentido de la culpa, de la persecución, ¿verdad? Pero también de la búsqueda de esta cosa trascendental, como qué es lo importante, como qué es lo que importa, como dónde voy a encontrar la, digamos, como esa paz espiritual, digamos, si no es en la estabilidad material que al mismo tiempo es algo tan difícil de conseguir, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Que muchos trabajamos para seguir trabajando o trabajamos para pagar el arriendo, que es mi caso. Como, es difícil y siento que este disco en concreto también atraviesa un momento personal muy complicado que afortunadamente ya cerró, que fue el cáncer de mi padre, que fue una cosa que obviamente hace tambalear a toda una familia y mi padre es el sostenedor de la casa, entonces nada, fue un momento donde uno ve la vida como cuesta abajo. Después de haber tenido una crianza sin símbolos católicos, mi familia no es creyente ni devota, pero haber pasado toda mi vida en un colegio que sí era católico, donde le exigían de alguna u otra forma a mi papá de estar casado, o que yo estuviera bautizado, o hiciera parte, digamos, como de todo el rito de lo que es como atravesar esa educación, confesarse con alguien que uno no conoce, pero que de alguna otra forma sí. Entender la sexualidad como un pecado también, como entender como la recreación, el consumo, la diversión también como desde ese lado, desde esa arista, de no ser un buen ciudadano, es complejo, es súper complejo, Mm. la verdad.
Sobre todo porque, digamos, la formación católica para muchas familias no necesariamente tiene que ver con que es un estilo de vida que la familia adopte y es porque la familia es creyente, sino que los colegios congregacionales representaron y siguen representando para muchos la alternativa de que tus hijos puedan llegar a ser universitarios y primera generación universitaria, Mm. que es el caso mío y el caso de un montón de compañeros más de generación. Es un tema que hablamos largamente, es complicado, porque a nosotros nos tocó seguir estudiando en un colegio de curas en un proceso donde se estaban destapando una cantidad de abusos sexuales atroces. Mm. Y lo que significa también estudiar con 40 compañeros en una sala. O sea, lo que significa para uno también como ser, atontarse y ser parte, de, digamos, de cosas dinámicas que de pronto no se dan en colegio. Yo tuve la suerte de hacer cuarto medio en un colegio municipal, común y corriente mixto, y son cosas distintas. Mm. Y hoy por hoy siendo profesor también lo veo, como que sean otras dinámicas. No digo que sean buenos, mejores, peores, da lo mismo, o que todos seamos A o B, sino que la educación es algo importante y que te marca para toda la vida. Se nota que le has dado muchas vueltas a esto. Me imagino que ocupa harto rato de tus tiempos muertos y pensamientos Y vivos internos y vivos también, sí. Y es fascinante porque abre muchos temas de conversación. Yo también vengo de una familia muy católica y se conversa mucho sobre teología, pero su relación con la política. Ujú. Y te iba a preguntar sobre eso también, si en estos tiempos álgidos se te generan como puntos de pugna a lo mejor entre el catolicismo y lo que pregona quizás la ultraderecha, que defiende mucho sus valores con la religión. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Qué has pensado sobre eso? Uy, yo creo que son tiempos muy curiosos. O sea, de partida yo creo que soy súper categórico en decir que Chile no es un país de ultraderecha ni fascista. Ujú. Es de partida lo que pienso. Creo que sobre todo las elecciones pasadas representan un castigo a procesos históricos, sociales que nos puedan parecer o no, fracasaron. Ahora parte de nuestra responsabilidad es hacer una buena lectura de ese fracaso y tratar de, digamos, construir un relato que sea llamativo y atractivo para el común de la gente que no está pensando como tú y yo y no está dialogando lo que tú y yo conversamos, sino que hay otra urgencia y el sentido de supervivencia, el sentido digamos, de la vida material es otra. Y esas personas creo que hay que llegar, obviamente, sin la culpa de por medio, que como te decía, es un hábito muy cristiano, de los malos hábitos cristianos que tenemos heredados, eh, y sin, digamos, como esta típica cosa que se habla tanto, ¿no? Como el roteo, ¿no? Como entender bajo nuestros paradigmas de cómo debiese ser la realidad a la realidad misma, que es una tontera, en verdad, que no ha funcionado, no va a funcionar y que nos va a seguir arrojando los mismos resultados de aquí hasta la quebrada del ají. Obviamente que entender el catolicismo y las distintas aristas que tiene, como desde la doctrina social o la teología de la liberación, digamos, como que son puntos distintos, digamos, como a lo que pregona, digamos, como los sectores más conservadores. Es bien curioso, no solamente, digamos, como la figura de Cristo o Dios es usado de mercancía y de propaganda, por lo mismo, por lo popular que es. En ese sentido, yo creo que es importante como volver a hablar y poner estos temas sobre la mesa, como que Dios, que es todo y a la vez es nada, nos pertenece a todos, ¿cachai? A ti, a mí, a quienes sean, a alguien que haya votado por Kast, a alguien que haya votado por Parisi, a alguien que haya votado por Jara, a alguien que nos genere simpatía y nos genere rechazo, es la verdad. Y Chile también. Mm. Y si no lo entendemos desde ahí, estamos perdidos, yo creo. O perdemos fuerza. Y esa fuerza que perdemos nosotros la ganan otras personas. Y ahí está lo peligroso. Personalmente esa es mi visión. Nuestra autocrítica tal vez no tenga un efecto inmediato en la conformación ni en la opinión de la sociedad, pero hay personas que sí tienen que, digamos, como sobre todo las personas que hoy por hoy ocupan un espacio de poder, que el poder no existe, el poder se impone, se ocupa, ¿cachai? Uh-huh. Hay que darle varias vueltas, ¿cachai? Como al momento que estamos viviendo como sociedad, que es un momento importante. Y no solamente nosotros, sino que el mundo está pasando en un momento bien caótico. Y uno puede tener teorías y conspiraciones, lo que sea, pero en lo concreto es que hay que volver a conectar con las cosas reales. ¿Y qué es lo real, digamos? Pucha, es tan abstracto y tan simple como hablar con alguien en la micro. Obviamente igual es complicado porque también uno puede entender desde distintas maneras si esto como
neoconservadurismo o resignificación. Yo definitivamente voy más por lo segundo, ¿cachai? Como nosotros más allá como de hacer una búsqueda como interna, introspectiva de quién es Dios, como que hay de eso en el disco, por cierto. Lo de nosotros creo que tiene mucho más que ver con el territorio, como que aparecen constantemente citas, digamos, como exponentes de, digamos, pensadores chilenos, ¿cachai? Como citas a la música chilena, tal cual, es como... eh, y también creo que la letra habla mucho de este terreno de Chile en concreto. Y también podemos cantar y podemos gritar y sacarnos la polera y ir, digamos, como a cancha y pasarlo bacán. O emocionarnos, escucharnos con los audífonos y llorar, ¿cachai? O recordar un momento específico de tu vida. Pero también me parece súper valioso como haber hecho un disco del cual se despliegan conversaciones que me parecen importantes también, ¿cachai? Quería preguntarte por la triada, la trilogía, los conceptos del título. ¿A qué apuntan? ¿Cómo conviven? Yo creo que están de partida como en un espacio de tensión los unos con los otros. Eh, el deseo, ¿verdad? Como impulso primero, ¿verdad? Como pulsión. La carne como límite también. Eh, como amarre a lo físico, a lo terrenal, que es algo de lo que nunca nos podemos despegar. Y la voluntad, digamos, como yo creo que es el punto de arriba de la pirámide, que digamos, el esquema de liberación de alguna u otra forma de estas dos cosas que están, digamos, como constantemente peleando las unas con las otras, ¿verdad? También por la Trinidad, ¿no? Como el Ujú. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre he compuesto mucho desde la espontaneidad, como que nunca me he sentado a escribir ni a, digamos, como a graficar en partitura lo que hago, como que agarro la guitarra, hago la melodía mientras toco, lo grabo, escucho, me gusta, no. Si me gusta, empiezo a escarbar. Y si no me gusta, empiezo a cachar por qué no me gusta. Y voy viendo si desecho o reciclo más adelante. Digamos como un proceso académico de tan consciente no hay. Pero sabía que quería operar bajo este marco teórico. Como no salir de ahí. Porque quería que este disco fuera un disco conceptual. Bueno, te voy a leer una cita que leí de una entrevista que te hicieron en La Rata, Ya, uno de nuestros queridos media partners. aguante la rata. Dice, mi concepción de Dios está en el niño que deja de estudiar, en el niño que vive en un espacio que no permite una vida digna. Es como una especie de manifiesto, como de que para ti lo espiritual no está solamente en una idea divina, de otra dimensión, de algo que está después de la muerte, también está con los pies en la tierra. De manera que el disco también no es solo espiritual, sino también que hay una visión crítica o observacional del entorno. Hay una canción que se llama Pecado que es una buena representación de eso. Cuéntame un poco más, pues si efectivamente para ti lo espiritual está también o tiene que estar enlazado en lo terrenal. Completamente, si no sería boladero de luces nomás. Mm. Un disco de alabanza o un disco que solamente enalteciera como el catolicismo clásico, como que a mí me parecía irresponsable en verdad, como lo conversábamos muchas veces con Franco después de la sala de ensayo, como esta canción, Pecado, se grabó, no sé, 4 semanas antes de publicar el disco. Era una canción que estaba en las conversas, que no existía. Onda, yo le decía muchas veces a Franco, yo necesito hacer una canción que hable de algo que no sea solamente Dios y la grandeza de Dios y cómo Dios impactó. No, a una cosa que sea mucho más concreta y una cosa que sea mucho más aterrizada y que tenga definitivamente algo que ver como irreductiblemente a Chile. Y aparece esa canción a raíz de la experiencia de llevar a mi quinto básico al planetario de Lusach, que está cruzando Estación Central. Y saliendo del metro pasó una circunstancia que era que había una persona en situación de calle desnuda cruzando la Alameda. Y obviamente que, digamos, como uno a los años que ya ha vivido, digamos, como que eso ya medio que tristemente uno se va, digamos, como normalizando o se va volviendo menos sensible a esa exposición, digamos, que tristemente, reitero, ¿cachai? Porque es algo que a todos nos debería llamar la atención y a todos nos debería como remover las tripas, ¿cachai? Como no desde el asco, sino que desde el dolor de lo que significa que hay una persona en esa situación. Eh, y luego de pensar por uno, y luego de pensar que a uno no le afecta, la acción inmediata obviamente es como decirle a los niños que no salgan todavía del metro, ¿cachai? Porque obviamente no quería exponer a un quinto básico a eso, Mm. ¿cachai? Pues, ¿quién en su sano juicio, cachai? Como, ¿quién que fuera profesor en su sano juicio expondría un curso
a ver eso o cualquier cosa que se le asemeje, ¿cachai? Y después de, digamos, de eso, yo llegué a la escuela, de vuelta con el quinto, y estaba el piano, y me puse a tocar piano y aparece la armonía de la canción. Como que fue algo que se me ocurrió, era algo que tenía mucho que ver con el klezmer, con cosas como con el judaísmo, pero precisamente porque es una mofa al mismo tiempo. Esa misma noche iba en la micro de vuelta a la casa y me acuerdo que empecé como a medio que rapearle al celular y aparecen dos frases, como Dios está perdido en una calle Estación Central y que no sea otra canción sobre amor y bicicletas. Ujú. Y esas fueron las dos cosas que yo dije, ok, como que acá voy a ir ordenando y empecé a escribir. Empecé a ordenar las cosas en la micro, en la 514, eh, entrando por San Luis de Macul y se armó la canción. Fue tocarla, que los chiquillos se convencieran. Franco siempre estuvo convencido, Carlitos también. Al resto hubo que negociar. Y se grabó y se hizo. Y creo que fue un gran acierto porque es una canción que de alguna u otra forma permite que estemos teniendo esta conversación. Mm. Porque siento que si no estaríamos teniendo otra conversación a raíz de qué significan otras cosas. Y me permitió, digamos, y nos permite como banda también posicionarnos a raíz de un fenómeno que es innegable también. ¿Te interesan los documentos llamados doctrinas sociales de la iglesia? Sí. Porque estas canciones conviven. Sí, sí, creo que tiene mucho que ver con, entre otras cosas, con el ya no basta con rezar también, ¿cachai? Pero también con el aterrizar a lo espiritual. Y ojo que lo espiritual no necesariamente es de la iglesia, sino que lo espiritual entendido desde cualquier lado a un llamado a lo terrenal, ¿cachai? Es complicado, la verdad, porque también uno entra en tensión consigo mismo cuando hace ese tipo de canciones. Como que a mí me ha pasado, como, ¿qué es lo que está proponiendo esta canción? Como, ¿es solo crítica? Como, porque también es complicado cuando entras en un espacio de solo crítica. Porque en la solo crítica también de paso, yo no estoy exento de ser parte de la sociedad chilena, ¿cachai? Como, tengo 23 años, ¿cachai? Y soy un tipo común y corriente que, que gana un justo de plata, ¿cachai? Y mayor injerencia sobre la política no tengo, ¿cachai? Pero soy parte de la sociedad chilena, digamos. Porque hasta qué punto también uno es parte de esas decisiones, partícipe de esas decisiones, y hasta qué punto, digamos, como que el colectivo también permea en uno. Y creo que toda esa vuelta y toda esa como lata que te acabo de mencionar queda plasmado también en la canción, con rabia y como botando algo. Y la siguiente canción que sigue después de esa, que es Tierra Maldita, tiene una de las frases que yo creo que son de las más importantes para mí, que yo me niego a creer que este lugar que habitamos, este terreno que habitamos está maldito, ¿cachai? Como me niego a creer que vamos a seguir igual, ¿cachai? Evidencia, ninguna. Fuente, ninguna. Pero lo creo, ¿cachai? Quiero hablar un poquito de influencias. A mí me encanta que ustedes por ahí nombren a Congreso, Santiago Nuevo Extremo, porque significa que el canon de las bandas que los más viejos consideramos importantes siguen siendo importantes. Sí. Y claro, para ustedes no solamente han sido influencias, también han sido bandas con las que la han comparado. No sé si eso les ha pesado o les halaga como decir que Candelabro es como los Jaivas, es como Uy, Congreso. está acuática. Es bonito igual, sí. O sea, yo creo que todas las comparaciones que lo han hecho, incluso como la típica, como que con bandas que no tienen que ver con el territorio nacional, como Los Jaivas, Congreso, Fulano, Santiago No Extremo. Incluso las que tienen que ver con cosas de afuera, como, no sé, pues Black Country, New Road, o bandas de todo ese universo. Digamos, todas son buenas, todas son bandas buenas. Entonces, como que sería penca que nos estuvieran comparando con una banda que, no sé, pues activamente no nos gustara, ¿cachai? Ujú. Hace poco conocimos a Raúl Aliaga, percusionista de Congreso allá en Valdivia, y nos fue a ver tocar. Y para nosotros fue como hermoso, como que nos paramos todos de la mesa y le dijimos, "Oh, muchas gracias", le pedimos una foto. Y hablaron bueno, comentaron las canciones que él vio en vivo, hablaron, por ejemplo, de las copas, que para mí es como muy Congreso. La verdad es que yo creo que lo más anecdótico es que fue donde Franco, al tiro, el baterista, y le pegó en la espalda y le dijo, ¡ay, este es baterista! ¿Cachai? Como felicitándolo. Yo creo que ese fue el halago como más brutal que tuvimos ese día. Nahuel es alumno de Jaime Atenas, saxofonista de Congreso. Hay un vínculo con esa música. Yo tuve varios ramos en la U, cultura tradicional oral, música popular chilena. Tuve por suerte un excelente profesor Cristian Uribe, que hace clases en el pedagógico,
que llevó a integrantes de Santiago del Nuevo Extremo a hablarnos sobre esa música, que era música por lo demás que yo tenía súper bloqueada. ¿Cachai? Yo no crecí escuchando esa música, mis viejos no, ¿cachai? Como, o sea, nosotros escuchábamos pop en la casa, ¿cachai? Claro, yo tenía súper bloqueada esa música más que nada porque también me parecía un poco lejana y porque a Jorge González no le gustaba, po. Entonces si a Jorge González no le gustaba, ¿por qué a mí me iba a gustar? Me gusta, me gusta y creo que también fue súper importante para mí el acercarme al disco El futuro se fue de Jorge González, cuando Jorge decide no ser famoso y destruir su carrera y destruir su contrato con la EMI, que dice, no sé si puedo yo mismo sostener mi cuerpo, sostener las críticas que me hacen y sostener las propias críticas que yo he hecho con... Y cuando tú entendís como la libertad que le dio a este tremendo ícono de la música popular, ¿cachai? Que nos tiene a todos marcados con fuego, ese como relajo, sí, puta, yo también me puedo relajar, como también puedo hablar de cosas que de pronto son más densas, que no por ser densas dejan de ser importantes y que el importante significa que te hacen sentido a ti y de paso también remarcan y subrayan la experiencia de muchas otras personas. Has contado por ahí que con Franco se decían, confía, cuando tenían que tomar decisiones. Sí, es verdad. Me gustaría preguntarte ahora en retrospectiva, como qué decisiones tú consideras que fueron bien tomadas y que fueron importantes, que ahora lo ves y dices como, que bien decidimos. Grabar en Estudios del Sur, pedirle ayuda a la gente. Para empezar a hacer ese crowdfunding fue una buena decisión, porque no teníamos esa plata. Y seguir haciendo música, yo creo. Todas esas son decisiones conscientes en las que nos tuvimos que mirar los rostros y decir como, si caemos, caemos, ¿cachai? Pero no vamos a caer, ¿cachai? Por lo menos no por esto. Y sí, fueron momentos bien intensos. O cuando ya quedaba poco tiempo para publicar el disco, qué sé yo, como... O cuando publicamos el disco, como... O la temática del disco, porque también fue algo que los chiquillos en algún momento me miraron como... ¿Será? A mí me importaba que los chiquillos confiaran, como que el resto, en realidad... Pero cuando los chiquillos dudaban, yo empezaba a dudar y eso era algo que era complicado. Pero en un minuto como que se pidió la confianza, digamos como que nos vimos a los ojos y era como ya, ok. Incluir el himno nacional en Domingo de Ramos, por ejemplo. Son decisiones que se tomaron muy a conciencia. O los samples también, como... ¿De verdad vamos a meter tantos samples? Sí, confía. Va a tener sentido, va a agarrar forma. Te juro que en un minuto fue como, si esto no funciona es porque yo creo que ya... ¿Cachai? Lo que tenemos que decir a lo mejor no resuena. Y si no resuena ahora, pucha, lo vamos a intentar en 10 años más, ¿cachai? Y entonces para que haya funcionado es un alivio. Funcionado en términos de que a la gente le guste. Sí. Porque un disco puede no gustar en un minuto y ser un discazo tiempo después, ¿cachai? Como... hay que tener cuidado con esos conceptos, ¿cachai? Como... Que a la gente le guste no es un indicador de si algo es, digamos, como perdura o no. Fueron como inversiones de riesgo que salió todo bien. Vamos a ver qué dice el tiempo. Vamos a ver qué dice el tiempo, a ver cómo envejece, en verdad. De momento, como que sí, pero quiero y queremos saber si es que hicimos algo que va a durar o si es que hicimos algo que va a pasar también. Pero eso no lo definimos nosotros. Una pregunta súper puntual sobre el crowdfunding. Y si quieres no me la respondes. Estás en tu libertad. Pero creo que es bueno hablar de platas también cuando hablamos de música independiente. Démosle. Que sea transparente. Cuán poco o cuán harto se mueve. Pegue. La Chini nos contó que, claro, ella en un show grande de la escala de Lollapalooza o Fana Primavera, de repente saca 70 lucas porque tiene que invertir en todo el resto. Claro, existe como quizás la idea de que ojalá el crowdfunding no exista porque tiene que funcionar la industria. Pero también de repente es como, loco, si querías hacer tu proyecto, lánzate y juégatela con lo que tenía a mano y el crowdfunding es una herramienta. ¿Cuánta plata juntaron ustedes? ¿Qué tanto les sirvió? 3 palos 500 de un total de 10 palos de inversión que sale el disco. Entonces nos sirvió muchísimo, como porque es plata que nos sale de la nada. Y sí, pues, como hablar de plata es complicado porque a nosotros nos cuesta hablar de plata, sobre todo en el mundo de la cultura. Es muy peludo hablar de plata porque no hay. Es así de directo. Yo más que tomarlo como una queja,
Yo pienso como nadie tiene en realidad tanto dinero. Hubo gente que nos apoyó. Hay que devolverles lo mejor que podamos hacer. Y también hubo mucha gente dispuesta como, chiquillos, ¿cuánto ganaron? Yo me adapto a eso. Pero no, tranquilo, no, yo me adapto. Ojalá en algún momento podamos profesionalizar esto y salir de esta situación porque nadie vive de los aplausos, ni de la buena onda, ni del cariño. Eh, pero para allá vamos. Tuvieron mucha pega, lo que fue bueno también porque funcionó como un trampolín a, que se la Palusa, fue una primavera. Y quería preguntarte para ir cerrando, ¿qué se viene ahora? Los planes están en ir al norte. Tenemos que ir al norte, no hemos ido nunca. Porque tocar en regiones es más difícil de lo que uno quisiera, pero queremos ir para allá y recorrer también el sur como debe ser. Y luego de eso, la verdad es que es lo que quiera el destino. Sabemos que vamos a ir a España en junio. Ya no es salir del país, sino que cruzar el continente por primera vez. O sea, en mi familia, ¿cachai? Gracias a la música, es como, no sé, impensado, la verdad. Así que contento en verdad con todo lo que se nos ha ido abriendo, con todas las oportunidades que han ido llegando. Y aprovecharlas, pues saberla aprovechar y saber estar tranquilo y saber hacer lo que mejor sabemos hacer, que afortunadamente es la música. Así que invitarlos, digamos, como a que si tienen proyectos y tienen ganas de crear, lo hagan. Nunca se queden con las ganas. Buen mensaje. Bueno, mucho éxito en todo eso que se viene, Matías, y Muchas gracias gracias. por estar acá con nosotros. Feliz, que estén muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Lo Chao. hicimos.